Continuando con el estudio que habíamos comenzado acerca del arrebatamiento, que ustedes posiblemente ya lo han escuchado, hoy vamos a seguir hablando acerca del arrebatamiento y vamos a ponerle un título que a lo mejor nos va a sorprender. ¿Cuándo será el tiempo del arrebatamiento? ¿Cuándo será el cumplimiento de ese tiempo? Ojalá realmente ustedes entiendan que no queremos decir año, mes, hora, día, segundo, etc. No. Esto está en la sola potestad del Padre. Pero nosotros tenemos mencionado en la palabra de Dios la actitud que debemos tener en el transcurso de este presente siglo malo, sabiendo que va a llegar el momento precioso, un momento maravilloso, cuando el Señor Jesucristo va a volver a la tierra. Mientras tanto, vamos a leer en el Evangelio según San Marcos, capítulo 13 y versículo 33. Y esto nos ayudará a pensar en cómo debe ser nuestra actitud esperando la venida del Señor. Bien dijimos y aclaramos otra vez que no estamos estableciendo fechas. Nosotros no somos quienes para establecer fechas. Eso está solamente en la potestad del Padre. En Marcos capítulo 13, versículo 33, dice, versículo 33, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Claramente nos está diciendo aquí que nosotros no sabemos el tiempo. Dice, porque no sabéis el tiempo. Y esta incógnita maravillosa, no sabéis el tiempo, es algo que produce en nosotros la necesidad maravillosa de prepararnos para ese tiempo, que sería un poco el tema de lo que queremos decir hoy con referencia al momento maravilloso cuando el Señor Jesucristo va a regresar a la tierra para darnos a nosotros esta maravilla que significa gozarnos de la eternidad en su presencia, sirviéndole y alabándole. Pero mientras tanto estamos en este mundo, la Biblia nos habla acerca de que si bien no sabemos el tiempo, y Pedro dice que será como ladrón en la noche, etc., no sabemos el tiempo, sí podemos establecer la necesidad de que tú y yo estemos preparados para poder estar listos y poder escuchar el sonido de la trompeta de Dios. Aquello que nos llamará para sacarnos de este mundo y llevarnos al mismo cielo.
en Juan 14 dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Y si me fuere y os preparare lugar, volveré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Trae consolación esta esperanza. Estas palabras maravillosas del Salvador que hacen que los creyentes sepamos que debemos vivir en ciertas condiciones espirituales hasta el día glorioso de su venida. Pensemos en tres cosas importantes que se mencionan en este Evangelio según San Marcos y que están en el versículo 35, dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Esta palabra velad también se menciona en el versículo 33, con tres características importantes. Dice, mirad, velad y orad. Estas tres actitudes son las que nosotros debemos tener presentes y practicar en nuestra vida cristiana. Pensemos por un momento en la palabra mirad. Cuando hablamos de la palabra mirad, estamos pensando en la necesidad de imitar a Daniel en el capítulo 9, que dice que estaba leyendo, mirando el libro de la profecía de Jeremías. Y esto fue lo que le mostró que Dios iba a tener la necesidad, que Dios no es que Dios iba a tener la necesidad, por favor, perdón, sino que nosotros tenemos que tener la necesidad de estar mirando el libro como lo estaba mirando Jeremías. Mirar el libro significa leer la Biblia cada día, tener presente cada día una porción que nos ayude a alentarnos y a conducirnos aquí en la tierra. Mirad, es importante por vosotros mismos, dice, para que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta tierra, y venga sobre vosotros aquel día. Es decir, la actitud nuestra no es la de vivir una vida carnal, una vida mundanal, una vida sin sentimientos espirituales, una vida controlada por el Espíritu Santo, una vida dedicada al Señor. Mirad, mirad. En Isaías dice, mirad de la piedra de donde hemos sido sacados. Hemos sido sacados de la piedra fundamental de Jesucristo. Por eso Pedro nos indica que somos piedras puestas en el edificio de la iglesia de Jesucristo. Y como piedras somos piedras vivas, y como piedras vivas debemos mostrar las vivencias de nuestra salvación, la vivencia de un mensaje salvador, las vivencias de un mensaje consolador, las vivencias de un mensaje fortalecedor. La Biblia, leída cada día. Mirad, mirad la palabra de Dios. No debemos dejar la palabra de lado, debemos cuidarla, debemos mantener los antiguos linderos para que nosotros podamos siempre recurrir al libro que nos habla de la hermosura de la palabra de Dios. También dice que debemos velar. Velar, dice en el
capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, velad pues porque no sabéis el día ni la hora. Y en Lucas dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Cuánta bendición trae, hermanos, si realmente nos apropiamos del consejo de la palabra de Dios. Primero, mirad; segundo, velad; y tercero, dice, orando. Esto es lo que hizo Daniel. Daniel, cuando leyendo el libro de la profecía de Jeremías, vio que se cumplían los 70 años, dice, volví mi rostro al Señor, volví mi rostro a Dios, y oré, y pedí perdón por mis pecados, y pedí perdón por los pecados de mi pueblo. ¿Por qué? Porque no oímos la palabra, porque no escuchamos a los profetas, porque abandonamos el mensaje y las promesas maravillosas de Dios. Tengamos cuidado, hermanos, estas tres características que tenemos que decir brevemente porque el tiempo se nos va. Brevemente, velad, mirad, velad y orad, características que hoy deben ser en tu vida y en mi vida mientras estamos a la espera del Señor, porque no sabemos el día cuando el Señor volverá aquí a la tierra. Pero sí sabemos que hay posibilidades de que tengamos bien presente la importancia que tiene que nosotros escuchemos la palabra de Dios. Tres cosas importantes mientras esperamos la venida del Señor. Y ahora vamos a ver 4 tiempos, 4 horas, 4 velas romanas que nos hablan acerca de la venida del Señor, que nos habla acerca de la necesidad de estar velando, de estar despierto, de estar atentos al oído al sonido de la trompeta de Dios. Dice en el versículo 35, dice, velad porque no sabemos el día cuando el Señor de la casa vendrá. Es verdad, nosotros estamos seguros, convencidos de que no sabemos en qué momento el Señor puede venir. Pero aquí nos está dando 4 señales importantes que nosotros debemos tenerlo presente con ejemplos para nuestra vida espiritual mientras estamos esperando a nuestro amado Salvador. La primera vela romana que se menciona es en el versículo 35, donde dice, si el Señor de la casa viniese al anochecer. Si viniese al anochecer, hermanos, ¿cuál sería tu actitud? ¿Cuál sería mi actitud? ¿Cuál sería el pensamiento sobre la venida del Señor? ¿En qué momento nosotros estaríamos pensando la importancia que tiene que nuestra vida esté siempre expectante de lo que significa la venida del Señor y que será una maravilla maravillosa? Nosotros sabemos que tenemos la seguridad de que estas velas romanas nos están mostrando. Primero dice el anochecer. Si viniese al anochecer,
¿cuál sería nuestra situación? ¿Cuáles serían nuestros pensamientos? ¿Pensamientos espirituales? ¿Pensamientos carnales? ¿Pensamientos sobre lo que significa la tierra con su avaricia, con sus tremendas cuestiones? ¿O estaríamos como Judas? Judas negó al Señor. ¿Cuándo? En la medianoche. Cuando salió del lugar donde estaban celebrando la cena. El Señor no celebró la cena pascual hasta que Judas, que había entrado el diablo en él, se fuera. Él permitió ser un instrumento satánico y puso en su corazón el odio hacia Jesucristo, hacia Jesús, hacia aquel que había venido a salvar a la humanidad, hacia aquel que había dejado las glorias magníficas del cielo para hacerse hombre y estar aquí en este mundo y ser entregado por los hombres a una muerte de crucifixión. Judas negó al Señor. Primera cosa que no debe hacer el creyente, negar al Señor. ¿Cómo podemos negar al Señor? Cuando cerramos nuestra boca, cuando no damos testimonio de la maravilla que significa ser un hijo de Dios, cuando no predicamos el mensaje glorioso del Evangelio. Primera cosa, si viene al anochecer, nos puede encontrar como Judas, negando al Salvador, cerrando nuestra boca, no dando testimonio vivo de un Salvador tan grande. Segunda cosa, si el Señor viniera a la medianoche. Si el Señor viniera a la medianoche, nos encontraría posiblemente como las 10 vírgenes. Estas 10 vírgenes, en Mateo 25, nos están hablando acerca de que hay 10 vírgenes esperando al esposo que venía para buscar la novia y entrar a la boda. Dice, y el esposo demoró. Pero en la espera, las 10 vírgenes cabecearon y se durmieron. Pablo dice en la carta a los Efesios, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Ojalá sea una realidad en nosotros y podamos comprender lo que significa no caer en el sueño espiritual. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora. Estar despiertos, despierto dice, estar expectantes hasta que el Señor venga a buscarnos a cada uno de nosotros. Puede ser a la medianoche y esa medianoche puede encontrarnos como Pedro, como las 10 vírgenes, como estas 10 vírgenes, que al oír la voz, el esposo viene, nosotros estemos despiertos. Las vírgenes se despertaron. 5 vírgenes estaban preparadas. 5 vírgenes tenían aceites en sus lámparas y 5 no estaban preparadas, no tenían aceite en sus lámparas. Para hacerla corta, las 5 vírgenes entraron a la boda, las otras 5 vírgenes no entraron a la boda porque no estaban preparados. ¿Quiénes son los que entraremos en la gloria? Por esa puerta maravillosa que está abierta, Apocalipsis 4. Hay una puerta abierta en el cielo. Sube acá,
nosotros iremos para encontrarnos con el Señor en el aire. Y gracias a Dios que no debemos estar durmiendo, sino que debemos estar expectantes. La tercera cosa y actitud que debe tener el creyente es que estemos expectantes, porque se menciona la tercera vela romana, que es el canto del gallo. El canto del gallo es muy significativo en la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos el canto del gallo y sabemos que el Señor le dijo a Pedro: antes que el gallo cante me negarás 3 veces, temblamos, sentimos temor, sentimos reverencia. Me negarás 3 veces. Cuando estamos por ahí en el campo, no en la ciudad, encontramos que a las 4 de la mañana aproximadamente, que es justamente el canto del gallo, se siente el gallo que canta. Estaba en el hotel en la Santa Rosa La Pampa y a las 4 de la mañana me desperté. ¿Y saben lo que me despertó? El canto del gallo. Y en ese momento dije: Señor, te doy gracias, porque no te niego como te negó Pedro en aquella noche tan lamentable. El Señor Pedro dijo: no le conozco. La muchacha lo indicó. El hombre dijo: habla como ellos. Y luego, cuando estaba saliendo, este es uno de ellos. Y él había dicho que no conocía. 4 horas antes, él había dicho que iba a morir con Cristo. Que el Señor no nos encuentre en tu vida y en mi vida como Pedro al canto del gallo. Que seamos con oído apercibido, no para oír el canto del gallo, sino para oír la bocina de Dios, la trompeta de Dios, que nos llama a dejar este mundo para encontrarnos con el Señor en el aire. La cuarta vela romana es a la mañana. Cuando pensamos en la mañana, pensamos en el Señor, que capítulo 21 del Evangelio según San Juan. El Señor les había dicho: esperen en Galilea, yo voy para allá, allá nos encontraremos. Iban a vivir un acontecimiento impensado, quizás para ellos, pero ahora el Señor les dijo: esperen en Galilea. Y salieron varios de ellos, Pedro a la cabeza, y varios 5 se juntaron, y cuando pasaron por el mar de Galilea y vieron la barca y las redes, Pedro dice: voy a pescar. Desobediencia. No fue la orden de Dios. La orden del Señor es: esperen, esperen. Para nosotros es: esperemos con paciencia el día cuando el Señor venga a buscarnos. Es necesario la paciencia, es necesario la perseverancia, sabiendo que nuestro oído debe estar atento al toque de la bocina. Ahora estamos en la cuarta vela, la mañana. Los discípulos habían pescado toda la noche y no pescaron nada. Y salieron, y cuando salieron se encontraron con que allí estaba el Señor asándoles un pez. Y el Señor les pregunta: ¿tenéis algo de comer? Claro, no tenían nada. La desobediencia los llevó a no recoger peces.
y entonces salían desalentados y cansados, habían bregado toda la noche. Cuando se arriman, Juan se da cuenta, porque no se animaban a decir que era el Señor, pero Juan dice, es el Señor. Y Pedro se tira al mar y llega a la barca, y el Señor les dice, volver a tirar la red. Hemos pescado, hemos estado toda la noche y no hemos pescado nada. Volved a la red. Y entonces cuando vuelven a tirar la red, sacan la red y no podían sacarla de tan pesada. El Señor les mostró que tenía el poder para llenarles la red de peces. Importante es cuando sabemos que nosotros, los creyentes en Cristo, debemos tener la orden o recibir la orden del Salvador, que debemos echar la red del Evangelio, predicarlo en el mar turbulento de este mundo para pescar almas para la gloria de Jesucristo. El Señor los llamó a sus discípulos pescadores de hombres y nosotros somos pescadores de hombres. Debemos llevar este mensaje glorioso mientras el Señor no viene y en su tardanza nos permite a nosotros predicar el mensaje glorioso del Evangelio, buscando almas para la gloria de Cristo. La primera vela nos habla a nosotros de la negación de Judas, de la situación de Judas. La segunda vela, la vela de la medianoche, nos habla de las 10 vírgenes. La tercera vela nos habla de Pedro, negando a la hora del gallo. Y la cuarta vela nos habla de la desobediencia de los discípulos, yendo al mar en lugar de estar esperando que el Señor llegara. Pero gracias a Dios, el Señor llegó y tenía allí el pez preparado para que ellos comieran. El pez y el pan. Y la una pesca abundante, 153 peces. Hermanos queridos, este pensamiento de Marcos debe hacernos reflexionar de en qué vela estamos. Y si no estamos en ninguna vela, es porque estamos velando, esperando al Señor. Estamos despiertos, estamos despabilados, estamos siempre atentos para que el Señor, no ocupados en las cosas de esta tierra, sino mirando al Señor, al Salvador. Tenemos muchos textos, pero el tiempo es breve. Hermanos, dejemos estas 4 velas que no influyan en nuestra vida. Llenémonos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. No os emborrachéis, porque el borracho no puede pensar en las cosas espirituales. Pero sí tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros. Y permitámosle que Él pueda llenar nuestra vida, nuestro corazón, y nosotros seamos hijos obedientes, dispuestos a recibir las bendiciones que el Señor tiene para con nosotros. Hasta aquí llegamos hoy, seguiremos la próxima. Que el Señor nos bendiga. El tiempo de la venida no lo sabemos, pero tengamos cuidado de estar atentos y dejar que estas 4 velas romanas nos hablen al corazón para que nosotros vivamos vidas espirituales, vida de madurez, vidas consagradas al servicio del Señor y seamos verdaderos pescadores de hombres. Así, esperando al Salvador. Oramos. Padre que estás en los cielos, gracias
porque tu palabra nos habla tan claro acerca de que nuestra vida debe estar preparada de una forma tal que nosotros podamos estar velando, orando y leyendo tu palabra, esperando que tú nos llames y nos saques de este mundo miserable para estar disfrutando de las glorias magníficas del cielo. Bendice nuestras vidas, ayuda a tus hijos, bendice las iglesias para que todos estemos atentos y dispuestos a esperar ese momento maravilloso, el arrebatamiento. El arrebatamiento será maravilloso y nosotros entraremos en la gloria. Gracias, Lord. Bendice a tu pueblo, aquí y en todas partes. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.